con una lectura que está en Mateo, al final de todo, el último capítulo, el capítulo 28, y voy a leer los versículos del 1 al 7. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de vosotros a Galilea, y allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Este texto que acabo de leer pues nos habla de la resurrección de Jesús, ¿no? Resurrección de la cual Él había hablado. Él había hablado a sus discípulos varias veces: voy a Jerusalén, allí seré entregado, me van a crucificar, pero al tercer día resucitaré, ¿no? Y esto habla de cumplimiento precisamente de aquel, de sus palabras proféticas, de lo que iba a pasarle, ¿no? Y por lo tanto era una evidencia de que se estaba cumpliendo lo que había prometido. Y al final de este capítulo, cuando se despide de sus discípulos, les dice: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Es decir, que no solamente resucitó, sino que está con nosotros hasta el fin del mundo. Y al decir esto, nos está diciendo que también está con nosotros aquí. Hoy, si os dais cuenta, es el primer día también después del sábado, después del día de reposo, cuando estas mujeres iban al sepulcro, iban el primer día de la semana, que hoy día le llamamos domingo y que decimos, viene la palabra de Día del Señor, ¿no? Y me gustaría que algo tan evidente y tan fundamental para nosotros, que es el fundamento de nuestra fe, sin resurrección de Jesús no tendría sentido todo lo que hacemos, no tendría sentido todas las creencias, porque si todo acabara con la vida nuestra, aquí se acabara todo, pues no tendría sentido prácticamente. Sí, podríamos ser mejores, peores, pero realmente no tendríamos ninguna consecuencia después. Sin embargo, el fundamento de la fe es que Jesús resucitó y con ello pues nos abrió el camino o la esperanza de que algún día vamos a resucitar también nosotros. Y la certeza de que, mientras tanto, está aquí con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, con esa convicción es con la que quisiera empezar esta reunión, que todos tuviéramos presente estos dos hechos tan importantes: la resurrección y que algún día nosotros también resucitaremos, y el que Él está aquí. Y por lo tanto dediquémosle este día, que es el Día del Señor, dediquémosle esta reunión que tenemos y alabémosle como Él se merece. Vamos a orar. Sí, Señor, te damos muchísimas gracias. Gracias, Señor, por este recuerdo de lo que tú has hecho un día y que se hace presente hoy también, Señor. Que tú has resucitado, Señor, y sabemos que tú estás aquí, tú nos oyes. A ti te presentamos esta reunión. Tú tomas, Señor, el dominio, el control de la misma, en todas nuestras alabanzas, en las canciones, también en la predicación y también en nuestra relación los unos con los otros. Y, Señor, que no nos despistemos y que te alabemos como solamente tú mereces
porque tú, Señor, eres el Rey, eres Dios. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos haces y todo lo que tú nos das y nos permites hacer. Gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, pues buenos días, como digo, en este precioso día, que parece mentira que sea octubre, pero esto es el agostubre, no sé, casi, ¿no? Se calcula que al año, en todo el mundo, unos 5,5 millones de personas son mordidas, atacados por serpientes. Si tenéis fobia, no os preocupéis. También nos dicen las estadísticas que entre 80 y 140.000 personas, la ciudad de Pontevedra, Marín, Pollo, San Xenxo, incluso Cerdedo, Cotobade, toda esa población al año muere por las mordidas de las serpientes. Aquí en Galicia también las hay. Aún esta semana, creo que era la Ribeira Sacra, aparecía la culebra Seoane. Aquí también, en Galicia Calidade, pues serpiente Calidade. Hay una serpiente que se llama serpiente Seoane. Pero hay muchas serpientes, hay una gran variedad de serpientes, unas venenosas y otras no. Yo, por si acaso, como no sé hablar el idioma de ellas, si la veo, huyo. Pero hay una serpiente peor que esa, y es la serpiente del pecado. Y esa es, si somos 7.000 millones, 8.000 millones de personas en todo el mundo, cada día somos intentados ser mordidos por esa serpiente, la serpiente del pecado. Hay serpientes del pecado que infectan, que hacen enfermar la vida de hermanos, que atacan el ministerio de muchos creyentes, que atacan el servicio, que atacan familias, que atacan iglesias. Para las víboras, para las cobras, para las serpientes, hay remedios a veces. Hay una serpiente que es muy cariñosa, que es la constrictor, ¿verdad? Pero yo no quisiera ese cariño. Y a veces el pecado se disfraza como serpiente constrictor. Parece que te abraza, ¿no? Recordamos, hay camino que al hombre le parece camino recto, pero su fin es camino de muerte, como la constrictor. Hay remedios, como digo, pero y para las serpientes espirituales, quiero que abráis conmigo la escritura del incidente de una serpiente, en Hechos capítulo 28. Vamos a leer en Hechos capítulo 28, versículos 1 al 6. Hemos estado algunas semanas viendo la nave encallada en medio del naufragio y posteriormente llegan, como veremos, a la isla de Malta. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Fijaros esta expresión, estando ya a salvo. Los naturales nos atendieron, nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió a Pablo en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, y aquí fuera las supersticiones: ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapado del mar, la justicia no deja vivir. Es un poco, y no voy a entrar en detalles, el pasaje un poco paralelo a Jonás capítulo 1, cuando huye y se encuentra con aquel temporal. Pero Pablo, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció.
Ellos estaban esperando que Pablo se hinchase, que era lo normal, o que cayese muerto de repente. Pero habiendo esperado mucho, ¿cómo se harían aquellos segundos, aquellos minutos? Y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Todos esperan que Pablo caiga fulminado. Me atrevo a decir, casi hacían apuestas a ver cuánto tarda. Pero ningún mal le vino. Satanás es la serpiente por excelencia que quiere destruirnos y que será un día echada, al igual que sus serpientitas, sus ángeles, como encontramos en Apocalipsis 12:9. Fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente que es antigua, que se llama Diablo y Satanás. Hay una serie de serpientes que Satanás usa, ya no digo para enfermarnos, sino para matarnos. Nos ocurre como a Pablo, que a veces creemos, a salvo. Es muy curioso. Después de todo lo que han pasado, el naufragio, que trae la marinera con el naufragio aquel, estando ya a salvo, como diríamos aquí en Galicia, indo por arriba, le viene esto. Y a veces, seguro que os ha pasado, cuando estamos a veces más tranquilos, cuando parece que todo en nuestra vida está tranquilo, que hemos pasado lo peor, nos viene otra. Satanás anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Muchos animales tienen época de caza. El león caza todo el año. La serpiente ataca todo el año. El pecado ataca todo el año. Hasta que no estemos en la presencia del Señor, no dejaremos de recibir ataques del enemigo. Quisiera pensar en esta mañana, espero que el tiempo nos dé, en 4 serpientes que nos atacan. Os llevo a Proverbios capítulo 14 y versículo 30. El corazón apacible es vida de la carne, pero la envidia es carcoma, es cáncer, es víbora de los huesos. Quisiera pensar en primer lugar el veneno de la envidia. Que a veces puede tener como algunas serpientes muy bonitas, pero su fin es camino de muerte. Todos seguro que intuimos lo que es la envidia, o mejor dicho, me gustaría pensar, suponemos, ojalá ninguno haya sido mordido nunca por esto, ¿verdad? Cuando se habla de envidia sana, es como cuando te dicen un tumor benigno. Yo de benigno no encuentro nada. Si es un tumor, tiene que ser algo malo, eso desde luego. El diccionario de la Real Academia dice que la envidia es la tristeza o pesar del bien ajeno. Tristeza o pesar, no por unas circunstancias, sino por el bien ajeno. Y hay 3 palabras sinónimas, que también indica el diccionario, que me llamaron la atención. La tristeza, la envidia, se puede traducir como celos, una expresión que quizá no usamos tanto en Galicia, pelusa o dentera. Cuando se dice alguien tiene pelusilla, uy, la pelusilla ya ni los calvos, ¿verdad? Tener tristeza o pesar del bien ajeno. Y eso corroe los huesos. Hay personas que por ser atacadas por la víbora de la envidia han terminado con su vida y con la vida de su familia, a veces incluso han terminado con su ministerio. La envidia es un veneno que consume, que destruye la mente, destruye el corazón, destruye el ánimo, destruye la vida del que la vive, valga la redundancia,
por causa de las bendiciones del prójimo. Qué triste. A veces, como yo no tengo ese don, envidio ese don. Una cosa es desear tener dones, otra cosa es tener envidia. Porque si yo tengo envidia del don de mi hermano, es que estoy siendo desagradecido con Dios por los dones que Dios me ha dado a mí. Y no es posible que Dios haya dado dones a todos. Es seguro que a todos nos ha dado dones. Es curioso, sufrir por las cosas del otro. Es como si yo ahora cojo un cuchillo, me lo clavo y quiero que el otro sea el que sangre. Esto es la envidia. Ante esa realidad, ¿cómo ser inmunes? ¿Cómo vacunarnos contra la envidia? Pues en primer lugar, siendo agradecidos con Dios. El apóstol Pablo decía, dad gracias en todo. En todo. Y a veces el todo puede ser humanamente muy poco. Job, que se quedó, no voy a decir con poco, se quedó sin nada, ¿recordáis? Sin la familia, sin las posesiones económicas, sin la salud, la esposa que también, con 3 amigos, que más que 3 amigos era una banda, eran 3 prendas. Dice la Escritura, él dijo, el Señor dio, el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito. Y en todo esto, dice la Escritura, Job no pecó, ni maldijo a Dios. En todo esto, aunque Job tuvo una manada, una pela que se llama también de serpientes, un grupo de serpientes que le quiso atacar, no fue atacado porque él tenía el antídoto de la gratitud a Dios. Cuando yo reconozco que Dios no solamente me ha salvado, y a mí me ha conmovido esta mañana cuando Juan me recordaba algo, que un día vamos a resucitar con el Señor porque Cristo resucitó. Yo no tengo por menos, creo que no tenemos por menos que como el salmista decir, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Y cuando yo tengo esta actitud de bendecir al Señor, sea lo que sea, como Job, el Señor dio, el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito. No dijo qué prueba me está mandando el Señor, dijo, bendito sea el Señor. Queridos hermanos, confieso que he perdido muchas bendiciones de Dios planteándome si era una prueba lo que estaba pasando, en vez de aceptarlo como parte de las bendiciones de Dios a mi vida. Jueves nos hablaba de esa obra que está haciendo Dios en nosotros. Y si olvidamos, mejor dicho, si olvidamos que Dios está haciendo una obra, me estoy olvidando de que Dios me está bendiciendo. Porque Dios es soberano para bendecirme. Un corazón envidioso jamás tiene gratitud a Dios. Siempre cree que Dios tiene cosas pendientes todavía para enviarle. Un corazón agradecido dice, Dios me ha bendecido por su misericordia. Un corazón envidioso dice, lo que le falta a Dios por bendecirme. Porque lo tiene el otro, porque lo tiene el otro, porque lo tiene el está más allá. Como niño yo recuerdo que a veces me daba cosa, hasta que el Señor tocó mi vida, ver cómo había pastores que tenían iglesias bien grandes, y la iglesia donde yo me crié no era una iglesia muy grande. Y yo decía, ¿por qué hay otros pastores? Y mi padre, siendo pastor, no pastorea una iglesia grande. Pero es que aquella iglesia era la bendición nuestra. Y no se trata de números, se trata de presencia de Dios. No importa si somos 20 y si somos 50, ojalá fuéramos 500. Lo importante es que somos provisión de Dios y Dios nos bendice. Cuando vemos y vivimos el gozo, cuando sean las que sean las circunstancias, llegamos así, vacunándonos contra la envidia.
el apóstol Pablo, y se nos recordaba no hace mucho. Y es curioso porque en los últimos meses, en este año, no he hecho estadísticas, lo confieso, otras cosas sí, pero esto no. Pero sé que varios hermanos han tocado este versículo. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Lo de contentarme es fácil, pero aprender, ¿cuántos cursos necesitaremos para aprobar esta asignatura? ¿Verdad? A veces te dices, para aprobar esta asignatura, un curso o dos, lo que sea, o para lograr esta titulación. Pero para aprender a contentarme, hay algunos que llevamos repitiendo cursos desde hace muchos años. Leí esta frase de estos días. El éxito consiste en obtener lo que se desea. La felicidad consiste en disfrutar lo que se tiene. Porque nuestro éxito es Cristo. Si tú esperas al futuro, nunca tendrás felicidad. Pero si disfrutas y das gracias a Dios con lo que tienes ahora, aunque sean circunstancias duras, estás siendo feliz. ¿Te ha mordido la serpiente de la envidia? Pues pídele a Dios, sobre todo, que tú no seas esa serpiente. Que no seamos esa serpiente, ni esa serpiente nos ataque. Leo en el libro de Nehemías, capítulo 4, versículos 1 al 4. Segunda serpiente. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se incomodó, se enojó. Versión castellana actual. Cogió un enfado morrocotudo y se enfureció en gran manera. Desde luego, el carácter de Sanbalat, no sé si sería como quizá el de alguno de nosotros cuando perdemos los estribos, ¿verdad? A mí no me gustaría que mi nombre quedase para la posteridad como el de Sanbalat. E hizo escarnio, hizo burla de los judíos y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? Los panolis estos, ¿qué es lo que hacen? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Desde luego Sanbalat tenía una lengüita, pero peor que la lengüita de Sanbalat era el corazón de Sanbalat. Y estaba junto a Sanbalat Tobías amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si sube una zorra lo derribará. Y aquí te puedes imaginar, oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su desprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. La segunda serpiente que quiero ver con vosotros es la serpiente de las críticas y de las burlas. El veneno de la crítica y la burla. ¿Quién no lo ha sufrido alguna vez, verdad? ¿No se ha burlado alguna vez de vosotros? Sea por una cuestión física, por ser gordito. Yo recuerdo, vamos, nací ya gordito, y la de veces que he oído burlas. Claro, después digo, pobrecillo, lo flaco que es. A veces por una cuestión familiar. Estás metido en un ministerio que estás queriendo hacer una obra, estás queriendo hacer algo para el Señor, y Satanás usa a la víbora de la burla, a la cobra de la crítica, a la culebra del desprecio, para causarnos inseguridad. Si sube una zorra, lo derribará. Si estamos aquí matándonos por el hacer construir el muro, y este viene y dice eso, y sí tiene razón, el tal Tobías. Satanás quiere causarnos desánimo. Satanás quiere, como Sanbalat y Tobías, inundar nuestro corazón de tristeza. Muchas iglesias, muchas
familias, muchos creyentes, muchas vidas han sido mordidos por estas serpientes. De alguien que tú crees que sabe y mira lo que hay detrás. Es curioso, en este mundo de comunicaciones tan inmediatas como Twitter o en fin, Instagram o como se llame, es igual, puede ser una serpiente como esta en cuestión de minutos. Es con frecuencia cuando alguien tiene que salir haciendo aclaraciones, a veces, porque se ha difundido un bulo sobre esa persona. Y a veces son bulos bastante curiosos. Recuerdo un bulo donde yo me crié, que salió sobre una mujer viuda y se le relacionó, en una relación, para la redundancia, se hizo burla de ella, que tenía una relación de adulterio con un famoso empresario de la zona. Creo que fue mentira, que era mentira, obviamente. Pero cómo ese bulo pudo destruir aquella familia, una mujer que había muerto su marido en un trágico accidente no hacía mucho. Queridos hermanos, todos podemos ser víctimas de la víbora del desánimo. Todos en algún momento podemos ser víctimas de la víbora del desánimo. Que te venga alguno y que te diga, sí, tú mucho, pero tú no te preocupes, que a lo mejor vienen como Tobías, en plan jaja, o vienen enfadados borrocotudamente como Sanbalat. Hermanos, me he tenido que enfrentar, todos nos hemos tenido que enfrentar a lo largo de nuestra vida con Tobías, con Sanbalat. Pero en Cristo no somos victoriosos, en Cristo somos más que vencedores. A veces hay que pasar, bueno, siempre hay que pasar ese mundo. Alguien, me gustó esta frase que leí, uno está tan expuesto a la crítica como a la gripe. Ahora viene la campaña de la gripe estos días, ¿verdad? Todos estamos expuestos a la crítica. ¿Cómo ser inmunes a la crítica y a la burla? Pues viendo el ejemplo de Nehemías. La situación personal de Nehemías no era nada fácil. Pero ¿qué hizo él y sus compañeros? Recordaron que lo importante no es lo que diga Sanbalat, lo importante no es lo que diga los Tobías, sino lo que diga Dios de mí. Porque quien te llama, quien me llama, quien nos llama a servirle, no es la iglesia, no es Sanbalat, es Dios. A mí me gustaría que cada uno de los que estamos aquí en esta sala, cuando nos presentemos delante del Señor, podamos oír esas palabras: bien, buen siervo y fiel. Un siervo y fiel que, aunque has recibido críticas, has estado. Señor, somos objeto de su menosprecio. Un cristiano no vive levitando, un cristiano tiene los pies en el suelo. Yo estoy seguro que Nehemías está llorando cuando está diciendo esto al Señor. Pero la respuesta, el antídoto de Nehemías fue orar al Señor. No calentarse la cabeza en cómo combatir a Sanbalat y a Tobías. Eso lo hace el Señor. Porque no te olvides, hermano, que quien pelea con nosotros, quien pelea por nosotros, es el Señor. Por eso en Él somos más que vencedores. Porque si peleamos nosotros por nosotros, vamos a ser contagiados. Cuando haya una situación así, plantéate a quién sirves, a quién obedeces, a quién sigues. Algunos sabéis algo de mi historia personal. Y yo recuerdo cuando llegamos a cierto sitio, yo llegué un viernes y el martes ya salió un Tobías o un Sanbalat, un 2 en 1 como el Carrefour casi. Pero
la seguridad de quién era el que me había llamado a servirle me mantuvo hasta el final. El salmista David, en un momento de críticas, dice: en tus manos están mis tiempos. En las manos de Dios están nuestros tiempos. No podemos decidir lo que los demás dirán de nosotros, pero sí podemos desear lo que Dios diga de nosotros. No podemos decidir lo que los demás digan de nosotros, pero sí somos responsables de qué decisión tomamos cuando recibimos las críticas. A veces dicen: pero alguna razón tendrá. Si Dios me está llamando, uno tiene que escuchar, examinarlo todo, retener lo bueno. Pero no te olvides que Satanás se disfraza como arquitecto, como ángel de luz. Hay un tercer temor que quisiera ver con vosotros en esta mañana. Un tercer veneno, es el veneno precisamente del temor, del desánimo. Deuteronomio 1, 28, 29, el primer discurso de Moisés. ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón diciendo: este pueblo es mayor y más alto que nosotros. ¿Recordáis cuando están preparando la conquista? Las ciudades son grandes y amuralladas hasta el cielo. Para ellos aquello era, ni el Empire State. Y también vimos allí a los hijos de Anak, gente gigante. Entonces os dije: no temáis, ni tengáis miedo de ellos. Eduardo nos hablaba el jueves pasado precisamente de esto, de cómo a veces el desánimo nos hace abandonar una obra que hemos empezado. Hay una hermosa alabanza, hace tiempo no la cantamos, que dice: queremos ser un pueblo fuerte en ti, y no permitas que tu obra acabe como empezó. Porque Satanás quiere que acabe como empezó o peor. Igual que muchas serpientes usan un veneno neurotóxico que causa parálisis en su presa, el temor y el desánimo son venenos que nos paralizan. El desánimo. Supongo que alguna vez habéis tenido desánimo, ¿verdad? Y cuando tenéis desánimo, o mejor dicho, cuando tenemos, estamos todos en el mismo saco, ¿tenemos ganas de hacer algo? No. Ni de orar, que es el oxígeno del creyente. Es como si estoy desanimado y no tengo ganas de respirar. Cuando caemos en esta presa, entonces nos pasa como le pasó al pueblo de Israel. No podemos avanzar. Cantábamos en esta mañana, yo no pedí ninguna alabanza. Dios no nos trajo hasta aquí para quedarnos en este lugar. Porque si yo me quedo en este lugar, es que no estoy avanzando. El apóstol Pablo, ¿recordáis? Decía: yo prosigo hacia la meta. Y permitidme, hermanos, esto es una opinión personal, lo confieso, el nivel espiritual de Pablo a mí me gustaría tenerlo. Yo me sentiría, más pancho, como Peito Vincheo, pero no. Pablo dice: no, yo prosigo. No sé la edad que tienes, cada uno sabrá su edad, y has respirado toda tu vida, pero si dejas de respirar, te mueres. Eso es lo que sucede con el desánimo. No podemos avanzar. No podemos terminar lo que hemos comenzado. A mí me sorprende cuando a veces vas por algunas zonas y ves edificios que están a la mitad de hacer, algunos porque vino la crisis económica, otros por causas judiciales, otros vais a saber por qué. Pero me sorprende que son edificios que han empezado, que tú los veías y decías: madre mía, pero ahí quedan como estructuras, como digamos así, ruinas, como estatuas de un fracaso. Son un monumento al fracaso. Cuando nos dejamos, como hizo gran parte del pueblo de Israel, vencer por el temor, por el desánimo, nos rendimos y nos damos por derrotados. Os conté alguna vez
una compañera en el examen de conducción. Era creo que la 8ª, 9ª vez que iba a examinarse de conducir. Y cuando salíamos de la autoescuela, estábamos allí a las 7 de la mañana, yo voy y sé que voy a suspender. Y esta mujer nos daba a todos los demás ánimos y nos decía cómo hacer para aprobar. Éramos creo que 8 y esta mujer. Evidentemente hubo 8 aprobados y 1 suspendido. ¿Sabéis quién fue? Esta mujer. Vamos, es que digamos así, se lo había ganado. Porque cuando tú vas derrotado, cuando vas rendido, cuando te dejas vencer por el temor, mal asunto. Hermanos, reconozcamos que más de una vez hemos sido atacados por esta víbora. ¿Cómo ser inmunes, en definitiva, al desánimo, al temor? Pues como dijimos hace un instante, recordando que las fuerzas no son nuestras, sino es Dios quien nos da las fuerzas. Dios no nos trajo hasta aquí con nuestras fuerzas, nos trajo con sus fuerzas. Y sabes, hay una cosa de las fuerzas de Dios, es que las fuerzas de Dios no decaen, no se envejecen como nosotros los humanos. Es más, voy a daros una alegría. Estáis más viejos que cuando empezábamos la reunión, yo no. ¿Sí? ¿Me entendéis la ironía, verdad? Los que esperan al Señor no dicen tendrán fuerzas, dicen tendrán nuevas fuerzas. Las fuerzas del pasado han quedado en el pasado. En el Señor nuestra vida hoy es nueva. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Los que esperan en el Señor. No dice los cristianos. No dice los que se conocen la Biblia de memoria, sino los que esperan. Recordamos el Salmo, la comunión íntima del Señor es con los que lo temen. Dios dio un auténtico antídoto a David, que es para que nosotros lo usemos hoy también. Salmo 56:3. En el día que temo, me apachurro. En el día que temo, tiro por la borda. En el día que temo, eso no lo dice vuestra Biblia. En el día que temo, yo en ti confío. Desde luego, las oportunidades que Dios nos da para confiar en Él son muy curiosas. Pero si no fuera así, ¿cuándo confiaríamos en Dios? Hermano o hermana, antes de pasar al último punto, menos mal que nadie dice aleluya, mira, pon tu confianza en Dios. Esa es la medicina celestial, esa es la medicina curativa. Y un último texto, Proverbios 16:18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. La cuarta serpiente que quiero ver con vosotros es la serpiente o el veneno de la soberbia. La soberbia es como un gas inodoro, que no huele, un gas incoloro, que se mete en nuestro corazón. Recuerdo cuando uno de los coches que tuvimos, cuando lo cogimos en el concesionario, que te enseñan cómo van las manecillas, nos enseñaron lo de la ventilación y me dijo, si en un momento determinado queréis cerrar para que no entre el aire de fuera, le dais aquí. Pero no lo dejéis mucho rato porque esto, con el efecto del anhídrido carbónico, creo que es, ¿verdad?, hace que os podáis morir sin enteraros. Hay iglesias, hay vidas que han hecho esto. Quieren ser tan santas que cierran el aire de fuera y dejan que el desánimo se meta en ellos. Piensan que están muy bien, pero no están dejando entrar el aire de Dios a su vida. Cuando dejamos que la soberbia se meta en nosotros, vamos a estar paralizados como ese gas y terminar con nuestra vida. Se dice que es una muerte dulce. Yo no sé si la muerte es dulce o amarga, yo sé que es morirse. ¿Qué más da?
sabor. Tarde o temprano, la soberbia nos lleva a la destrucción. Y la destrucción, como dice nuestro texto, es caída, es siempre dolorosa. Dice el profeta Abdías en el capítulo 1, obviamente nada más que tiene un capítulo, los versículos 3 y 4, la soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila, y aún entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice el Señor. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Hay gente mentirosa, pero qué triste es cuando es un mentiroso que se engaña a sí mismo y se cree sus propias mentiras, ¿verdad? ¿No habéis conocido a alguien de esto? Esto es soberbia. La soberbia nos hace ver a los demás con menosprecio, como gente que está bajo nosotros, como gente que está a mi servicio. Famosa frase, no sabe usted quién soy yo. A mí eso me hace pensar muchas veces en que hay gente que tiene problemas de identidad, pero lo que esconde realmente es soberbia. Nos hace creer el centro del universo universal de las galaxias. No sé si se ha notado la redundancia. Nos hace creer que los demás tienen que rendirse a nosotros, porque nosotros ofrendamos, porque tenemos responsabilidad de la iglesia, porque tengo este cargo, porque tengo esta empresa, porque tengo el pecado de la soberbia, ni más ni menos, ni menos ni más. Altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecados. Esto no lo dice Jonathan, menos mal, lo dice el Señor. Proverbios capítulo 1, versículo 4. Y surge la pregunta, ¿cómo ser inmunes a la culebra de la soberbia? Recordando que no somos nada. Y que si algo somos, como decía el apóstol Pablo, es única y exclusivamente por la grandiosa e inexplicable gracia de Dios. Dice precisamente Moisés, si la memoria no me falla, ya es en el segundo discurso, en Deuteronomio 8, y leo los versículos 11, 17 y 18. Está hablando Moisés. Los discursos de Moisés en Deuteronomio son, una maravilla, una gozada. Dice, cuídate de no olvidarte del Señor tu Dios. No sea que digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Acuérdate del Señor tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Si tienes algo, es porque Dios te ha dado el poder, no porque tú seas guapo, seguro que lo eres. Somos inmunes recordando que no somos nada. Somos inmunes recordando que no soy como los demás, que soy salvo. Y que soy salvo única y exclusivamente por la valiosa, grandiosa e inigualable misericordia de Dios. Por la gracia de Dios, soy lo que soy. Más, menos, soy lo que soy por la gracia de Dios. Y recordando también que los demás no solo son creación de Dios, sino que los demás, fíjate tú, los demás reciben la misma misericordia que yo recibo de Dios. Los demás necesitan el mismo amor, la misma misericordia, el mismo perdón que yo necesito. A veces creo que yo soy el que no necesita. Sí, por supuesto, todos lo necesitamos. El que está al lado también. Amarás al prójimo según sea. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Desde luego, esto es la antítesis de la soberbia. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino por lo de los demás. Queridos hermanos, concluimos en esta mañana. Hay varias serpientes en la Escritura.
Pero quiero concluir pensando en dos. En la serpiente de Génesis 3 y en la serpiente de Hechos 28, en esta mañana nos ocupa. Hay una gran diferencia entre estas dos serpientes. Bueno, mejor dicho, en la respuesta a las dos serpientes. ¿Recordáis? Pablo sacudió la víbora en el fuego y no padeció ningún daño. Eva se puso a hablar con la serpiente. ¿Qué diferencia, verdad? Ana dijo, vamos a tomar café. No el café misionero de hoy no está contaminado, no os preocupéis. Vamos a tomar café, vamos a tomar el té, ¿no? Se puso a charlar con ella. Pablo la sacudió. En función de cómo tú trates el pecado, así afectará el pecado a tu vida. Sacudir es mover, dice el diccionario, violentamente algo a una parte o a otra. Conversar es dar tiempo, es aceptar. Sacudir es rechazar. Conversar es aceptar. Aunque tu vida, como Hechos 28:1, parezca que está en calma en este momento, no te olvides que como a Pablo hay alguna serpiente que quiere atacarte. En Cristo tenemos la victoria y la fuerza para sacudir en el fuego de su amor, en el fuego de su justicia y en el fuego de su misericordia las serpientes que quieren atacarnos. Recuerda, hermano, hermana, en Cristo no somos vencedores. En Cristo somos más que vencedores. Vive como tal. Como decía Sturgeon, si puedes vivir como el hijo del rey de reyes, no vivas como el hijo del rey de Inglaterra. Que el Señor os bendiga.